Bueno, Empecemos un poco con el ser humano. la especie humana vive en el planeta Tierra. En estas condiciones puede estar en la superficie, en el aire, en la profundidad de un pozo de petróleo o de cualquier otro orden elemento que se meta en la profundidad. Cada 18 metros aumenta un grado de temperatura, por lo cual tiene que llevar unas pastillitas de cloruro de sodio en el cinturón para tomarla en su oportunidad de vida. El ser humano ha llegado a una perfección notabilísima. Es una perfección muy grande y sobre todo de gran valor, porque en ella sus tejidos se han ido diferenciando y está constituido por células. Las células se forman tejidos, los tejidos forman los órganos forman los sistemas y los sistemas forman el conjunto del organismo del individuo. Y este individuo vive en la superficie, en la Tierra, como digo, en diversos aspectos. Puede estar volando a 10.000 metros de altura o estar tomando un café en una esquina o en cualquier otra parte, o haciendo otros trabajos. Ahora, el órgano más grande es la piel. La piel, que tiene toda la superficie del individuo, tiene la sensibilidad táctil, térmica, dolorosa, y que se desarrolla a cualquier nivel. Si una persona desnuda es tocada por una hojilla o pinchado por un alfiler, cualquier sea la superficie, va a encontrar una sensibilidad especial merced a la notable condiciones de este órgano que es la piel, que es el órgano más grande. Pero el órgano más notable e importante es el cerebro, porque en el cerebro se ha desarrollado la incorporación de los conocimientos según los cuales en la evolución del individuo ha ido tomando prestigio. Al hacer el conocimiento, en esos conocimientos, él tiene que imponer una voluntad determinada, que es la potencia apetitiva para los bienes valores que se hacen refiriéndose a un determinado conocimiento. Los bienes valores son todas las cosas importantes que le interesan al ser humano. Y el carácter, que todos tenemos carácter y temperamento, que después voy a hablar del temperamento, ahora termino con el carácter. El carácter tiene siempre el concepto, la condición de que tiene el conocimiento de algo, porque no se puede tener carácter sobre lo que se desconoce. Un tipo que no sabe nada, absolutamente nada de astronomía, no puede tener carácter sobre ello. En realidad nosotros determinamos y desarrollamos el carácter en nuestras profesiones. Pero entonces, al tener el conocimiento, tiene que aplicar la voluntad. Y la voluntad es la potencia apetitiva que impone el desarrollo y oportunidad de vida en relación a ese conocimiento. Ahora, además, si en vez de un conocimiento, ¿con qué propósito? Para obtener siempre bienes valores. Y los bienes valores son todas las cosas que le interesan al hombre. Son las formas tan diversas como es más diversa y múltiple la vida. Ahora, además de eso, tiene siempre carácter, tiene siempre temperamento. Y en el temperamento es sensitivo, afectivo. ¿Y por qué tiene estos dos aspectos indiscutibles y colosales? Porque siempre persigue dos cosas increíbles en la vida, que es la verdad, que es el conocimiento, y la belleza, que es la parte que se refiere a la parte sensitiva afectiva. Entonces tiene esos dos factores en forma indudable, pero está en la tierra y entonces tiene que tener referencias al espacio, que es la distancia, y tiene que tener referencias también al tiempo, que es la tardanza o espera necesaria. Ambos factores en el cual está inmerso no puede suponer un cambio que no puede existir diferente al que realmente en el cual está inmerso y está sometido y sujeto a ello. Por ejemplo, en lo que respecta al espacio, sufre las leyes de tal, como la principal es la de gravitacional, que es la de Newton. Y en ese sentido de tipo gravitacional,
la ley esa de la fuerza de la gravedad. Es como uno ya insensiblemente y sin saberlo, sin darse cuenta, camina y tiene equilibrio, ya sea a pie, en bicicleta o manejando o andando a caballo o lo que fuere. Porque si desapareciera ese elemento, podía seguidamente tener un porrazo o caer, como por ejemplo ocurre que hay cambios notables en el andar normal de un sujeto que está en la luna, que hay una fuerza gravitacional mucho menor, y entonces puede vivir saltando como el canguro, cosa que en la Tierra no lo hace porque está bajo la influencia de una medida permanente y indiscutible y no cambiante. Ahora existen un montón de otros factores y leyes de tipo de la Metafísica o metafísica o no. de la del espacio, pero resulta que no se puede uno explayar en tales, porque realmente esto se complicaría un tema que lo haría muy largo y poco no agotable. Sí, pero Los factores. sí, contame entonces de la metafísica y el tiempo, por favor. Los factores del espacio son reales y medibles. No tienen los caracteres del tiempo, que es verdaderamente metafísico. Y entonces, pero son ambos en los cuales el ser humano está indudablemente inmerso, sin poderse salir de él, porque si el tipo no quisiera estar en el ambiente tiempo, no puede cambiar. Si quisiera que cambiara la ley gravitacional, no puede, porque es perfecta y continua. No puede eludir esos factores de los cuales está inmerso, sometido. ¿Cuánto del tiempo es metafísico? Ahora el tiempo, yo creo que el tiempo en cualquier cantidad es siempre metafísico, porque nuestros sentidos no alcanzan a considerarlo y a atraparlo. Por eso se dice que es inasible, y es continuo, no se detiene, es irrepetible e irrecuperable e intransferible. De esa manera habíamos hablado de mucha juventud ahora hace drogas o de ese tipo de cosas. Bueno, pero eso son... Pierden el tiempo de alguna manera. Bueno, una cosa es la verdad que la forma en que se refiere a la juventud, y cuando se hacen cosas de ninguna importancia y se pierde el tiempo, porque realmente el tiempo debiera buscarse de emplearlo en cosas verdaderamente útiles y convenientes para el saber y vivir adecuadamente con prestigio del ser humano. Ahora, lo que se refiere al tiempo tiene un carácter que es medible. Que le repito esa parte, sí. No, está bien, sí. No, así contame, ¿cómo es que es medible? Es medible por un sinnúmero de elementos con los cuales consideramos la posibilidad de medir el tiempo. Que el tiempo siempre se sigue refiriéndose en deducción al movimiento terráqueo de la rotación de la Tierra, en donde, como yo te decía, había habido formas a veces de considerar en que durante un año el tiempo estudiado en relación a este elemento que acabo de mencionar, había habido una diferencia de 1 o 2 segundos, con lo cual yo realmente tengo mis dudas, porque no sé con qué aparatos pueden haber llegado a determinar esas exquisiteces de errores de tiempo. Pero, por ejemplo, en Winchester, en Londres, en la torre, que tiene 320 pies de altura, unos 80 metros, ahí existe el reloj famoso, el Big Bang, y en ese reloj tiene campanas que son maravillosas, que pesan 12 toneladas. Cuando las llevaron en un carromato tirado por 16 caballos blancos. Estos ingleses tienen caballos de todo pelo y color. Entonces, esta toca las campanas para avivar a distraídos y expertos, para que cumplan como es debido las debidas correcciones y obligaciones del trabajo diario. Y entonces vos, por ejemplo,
ejemplo, vos dirías que la rotación de la Tierra es en sí la forma más exacta de medir el tiempo. No, no. Los elementos con los cuales se mide, se establece el tiempo como relojes de medir, no solamente este, sino otro, se refieren precisamente al concepto de la rotación terrestre y de cuando pasa el meridiano a determinada hora de mediodía. Otro cambio de tema. Hay mucha gente... Ahora, el hombre, A ver, sí. cuando desarrolla sus actividades y en sus órganos más importantes después de la piel, que es el más grande, es el más importante el cerebro, resulta que tenemos que recordar los factores psicológicos y funciones del cerebro para considerarlas también en relación a las aspiraciones que puedan tener las personas en relación a sus órganos, por lo que estamos estudiando nada más. Y en el órgano cerebral aparece una serie de funciones como la memoria, que es el recuerdo de los conocimientos, la ilusión, que es la representación o aspiraciones de cosas sugeridas o soñadas, la asociación de ideas, el raciocinio, las alucinaciones, que son cuando se representan cosas anormales, y las ilusiones cuando se representan cosas normales. Por ejemplo, si uno sueña con un caballo, eso es una imaginación, pero si sueña con una cosa rara, con un sujeto que la cabeza del caballo la tenía al costado del paleta, ya es una cosa, ya es alucinante. Y por eso muchas sustancias tóxicas con que se suele envenenar el hombre puede tener, y son alucinógenos, y determina aspectos y caracteres de presentaciones alucinantes. Ahora, el hombre, en las condiciones uno de los elementos más importantes del cerebro es el lenguaje, porque nosotros tenemos dos tipos de vida, la vida vegetal y la vida de relación. En la vida de relación, en la vida vegetal, el individuo no siente ni padece, y es como si puede, por ejemplo, estar en un coma. Pero en la vida de relación, el individuo desarrolla una cosa notable, que es el lenguaje, y es una de las cosas más maravillosas que posee el hombre, y que por suerte en la Tierra hay tantos tipos de lenguas, y pues, debido a las poblaciones diferentes que existen en las numerosas partes geográficas del planeta. Hablando de la lengua, hablemos un poquito de las comunicaciones y cómo han evolucionado. No, pero espérate que termine. En toda actividad que desarrolla el hombre, las cosas más importantes es sus posibilidades y pretensiones de trabajo. Y en el trabajo existe la división del trabajo, porque una persona no es sabia porque hace bien las cosas solamente, sino porque las puede desarrollar mejor a medida que va trabajando, porque es un entrenamiento el trabajo. Y a propósito de eso, para comprender el significado del entrenamiento, en el trabajo está el cuento de Botafogo y Grey Foss, que tuvieron un duelo en una carrera notable, porque en una de las veces en que perdió Botafogo, después de haber ganado 50 carreras, en esa corrió y perdió, llegó cuarto o quinto, y entonces establecieron los dueños de ambos caballos, Grey Foss y Botafogo, y a las 2 semanas volvieron a correr, y entonces Botafogo, entrenado, le ganó a Grey Foss por 50 metros. Eso desarrolló en el hipódromo de Buenos Aires, y los veterinarios distinguidos que estudian los caracteres para el entrenamiento y demás cosas se saben recordar de ese episodio, que realmente es valioso recordarlo. Ahora, en toda la actividad del individuo siempre sí hay una ceremonia. Si es religiosa, con más razón, pero la ceremonia puede ser simplísima y apenas tan desconsiderada, en tanto que tiene tan un mínimo valor. Pero siempre existe una ceremonia, y entonces existe siempre un estado de vigilia, y en el estado de vigilia el individuo
hombre, varón, de cualquier edad, claro que cuanto más grande tiene mejores y mayores conocimientos y aptitudes perceptivas. Cuando es grande, cuando está en vigilia, entonces él está en la plenitud de su conocimiento de conciencia. Y la conciencia, además de los conocimientos que percibe, puede estar pasando momentos variantes. Por ejemplo, la conciencia en el sueño cambia, se tiene menos conciencia. Se puede tener menos conciencia por un traumatismo, o por un medicamento, o por una sustancia que se da de anestesia, pero de manera siempre el individuo pretende tener conciencia. ¿Y qué es conciencia? Es un estado psicológico, psicoafectivo, en que se detiene el yo para analizar los temas y elementos de la vida, para considerarlos y determinar después, muy posiblemente, para resolver alguna conducta. Ahora, el individuo tiene cambios notables según la edad. La edad del nacimiento, de infante, después de escolaridad, después de adultez, de adolescencia, adultez, después de plenitud de la adultez, y después luego la final, que es la ancianidad cuando llega a ella. Nadie quiere llegar a la ancianidad. Todos quieren disfrutar la juventud y creen que sea eterna. Y siempre el hombre y la gente soñó en la eternidad de la vida. Como soñaron, se sueñan y están en casi todas las formas de estudios filosóficos religiosos. En casi todas las religiones siempre hay una promesa o una tendencia o una idea del más allá, o de tener las posibilidades de una vida que pasa a cambiar en otra parte, pero que es, en cierta manera, en esa forma, por si es eterna, la vida eterna es inagotable. Ya en el credo, que se reza antes de la ceremonia de la cena pascual, notable, que se santifican los dones y todo, en el credo está la promesa del bien eterno y de la vida eterna. Como después, al terminar eso, en la religión, en la misa, se hace también el Padre Nuestro, que tiene los tres aspectos. Esa es la ceremonia de la iglesia, que como es compleja, pero se repite mucho, y en la ceremonia tiene la primera, que es la antemisa, la segunda los dones que se santifican, y después están la confesión y la comunión y la bendición, y que termina. Eso como religión, que es un ejemplo notable de eso que había dicho, rito, ritual. Sí, es el rito, sí. Ahora, hablemos un poco de la religión, de las distintas religiones. Más dirigido a los jóvenes. O a los jóvenes, sí. Hablemos, por ejemplo... Bueno, la juventud... El vocabulario, por ejemplo. La juventud, por ejemplo, hablando de una experiencia personal, hace muchos años, yo tengo tanto como 97, siempre tengo 2 años más que la fecha del año en que se considera. Por ejemplo, en el año 70 tenía 72, en el 83 tenía 85, porque yo nací 2 años antes que terminara el siglo pasado, 1898. Ahora, en la juventud, siempre los elementos se han repetido. La juventud actual ha cambiado, aunque muchas de las cosas que se consideraban poco tal vez modificables cambiaron. La juventud en mi tiempo era más recatada, tenía un poco más de responsabilidad, tenía, digamos, más bien más vida hogareña, había más vida de familiar.
en general, porque hay gente que ahora vive como hace muchos años atrás, pero siempre ha habido cambios, pero eso no han sido más que cambios más bien aparentes que reales, que ahora la gente vive con más libertad, con más autenticidad, con más sinceridad tal vez, con más deporte, con vestimentas más adecuadas, más libres, en parte tal vez por las situaciones económicas. Pero siempre, nunca teníamos nosotros en nuestro tiempo los riesgos de los envenenamientos y tóxicos de las actitudes de morfina, cigarrillo y todos esos, alcohol. Sí, alcohol había bastante, sí, el vino se tomaba bastante, pero nunca los adictos que hay ahora no existían casi entonces, antes, en mi tiempo de hombre joven. Pero se harían las cosas en menor cantidad y con mayor recato, como he dicho recién, o con mayor cuidado, mayor esas cosas. Pero siempre existían las cosas nobles de la vida. La familia podía ser muy considerada noble, sus elementos ser auténticos y casi inconmovibles, manteniendo una buena moral y cosas como ahora. Pero ahora hay más libertad, la gente se entretiene más de noche, llega más tarde, tiene tipo de baile, de tipo de casi de comunidad. No existían los bailes hermosos de los valses de antes y se baila menos tango, que es una pena. ¿Vos solías bailar el tango? Sí, bailaba y no solamente bailaba, sino que lo tocaba en el piano. Sabía tocar como 15 o 16 tangos, pero nunca estudié música ni sabía nada. No sabía que en el piano más que nada que las teclas negras eran bemoles, se llamaban bemoles, pero después nada más. Pero la verdad es que me gustó siempre la música y la música tiene sus grandes encantos en todos sus múltiples aspectos que puede ser. Hablemos de la juventud y el vocabulario. Bueno, entonces había lenguaje, el hombre va aumentando el lenguaje a medida que va siendo hombre y más grande, a medida que gana su experiencia, evolucionando. Porque entonces un lenguaje, por ejemplo, los comunes que existen en Europa, como el italiano, francés, inglés, es capaz de tener 4 o 5 mil palabras. Y si se va al oriente, ya es diferente, porque cambia notablemente en la India, por ejemplo, que tienen hasta 20 o 30 lenguas y 3.000 dialectos pueden tener, porque las comunicaciones entre ellos son muy difíciles, no son tan fáciles y ágiles como en nuestro tiempo en esta parte occidental, de tan grandes y notables progresos. Ahora, la cantidad de palabras usadas. Bueno, ahora realmente ha habido dos factores. Uno, la invasión del inglés, del inglés como un factor de un sinnúmero de letras y expresiones inglesas que realmente han entrado en la juventud. Y por otro lado, una serie de achicamiento o limitación en las expresiones del lenguaje, por cuanto en ellas se usan muy a menudo las mismas palabras. Qué grandioso, qué locura, ¿cómo estás? Estoy colosal, o estoy notable. En vez de notable usan copado o onda. Onda, copado, o qué sé yo, una serie, y que repiten siempre, lo cual eluden un sinnúmero de cuantas infinitas palabras hermosas que ya tiene el castellano y que se van olvidando. Hablemos de las comunicaciones. Bueno, en el orden de las comunicaciones, la evolución ha sido notable. Las comunicaciones... las comunicaciones entonces eran muy primitivas. Si yo tengo que hablar de comunicaciones desde más digamos, de un principio, tendría que recordar los sacrificios y comunicaciones que se tenían en el tiempo de mi abuelo en Fair, que el tipo, José Bugallo
sabía venir de Fair, del campo de él, que era la estancia del Cacique Negro de 3.000 hectáreas, que queda en Fair, en el partido de Ayacucho. Él venía a Buenos Aires con 6 o 7 caballos, una yegua madrina y los caballos necesarios para galopar a la mañana y a la tarde. Llegaba a Buenos Aires en 5 o 6 días y regresaban en más un tiempo parecido, jalonando caminos que apenas existían. Cuando no lo hacía a caballo, lo hacía en carretas, cuando tenía que llevar elementos de peso importantes, que solamente con la carreta, que era un carromato fuerte y capaz de poderse determinar en tal sentido y propósito. En ese tiempo, él tardaba a veces 30 días o más en ir a Buenos Aires y volver. De manera que las comunicaciones y el ferrocarril recién llegó al campo en 1880. Y el ferrocarril lo cruzó 2 potreros grandes de 300 hectáreas. El campo total tenía 3.000. El campo más bien se dedicaba a la hacienda ovina. Más que nada era oveja. Y se referían a la fibra del merino y del rambouillet, cuyos capones pesaban de 87 y más peso, cuando ahora apenas pasan de 56. Entonces había como 30 millones o 35, llegó a tener 35 millones de bovinos, y ahora no existen ni la mitad. Bueno, después de eso él fue ordenador del desarrollo del trabajo agropecuario. Después se desarrolló el trabajo de comercio en la esquina de Fay, que después voy a hacer mención y referir. Después desarrolló las comunicaciones, él en las primitivas, que eran en diligencia. Sí, en esas diligencias, el Cacique Negro Estancia era la posta de diligencia, y existe un mapita en el Museo de Luján en donde se establece la existencia de esa posta de diligencia. La caballada que se cambiaba en la estancia iba a Tandil, y de Tandil volvía al Cacique. En el Cacique cambiaban la caballada y las diligencias iban a Guido, y de Guido volvían otra vez al Cacique. Y ahí, además de las caballadas y esas atenciones, estaban también la necesidad de atender a la gente, y ahí se desarrollaron las pulperías, que es una iniciación del comercio primitivo en las pulperías. Y de las primeras pulperías de la estancia, la pulpería del Cacique Negro, cuando pasó el ferrocarril, se hizo la pulpería o esquina de Fay, cuyos pequeñas anotaciones de tipo con pretensiones de cierto poema puedo desarrollar después si corresponde. Entonces, ¿a cuánto Bueno, el ferrocarril fue un elemento de gran adelanto para la zona de Ayacucho y en los campos. Cuando llegó, venía de Chascomús y de Dolores, y llegó en 1880, cruzó el campo del abuelo de 2 potreros grandes de 200 o 300 hectáreas. Este ferrocarril pudo llegar después hasta Tandil, que era su propósito, pero además traía el telégrafo, que con el telégrafo era otro elemento considerable y notable de las comunicaciones más rápidas, pero que sustituían al teléfono de ahora, entonces no existente. Ahora, el chasque fue, como en el campo no había otro elemento para el trabajo que el hombre a caballo, el chasque